¿no? Voy a abrir el archivo de la clase pasada. Ayer di clase de esto. Va a decir esta. Y nos quedamos aquí, ¿verdad? Estábamos viendo de que hay un fenómeno que ocurre con la absorción y la emisión de los cuerpos calientes. Y quedamos que Max Planck llegó a esta solución, que hay una forma de acomodarlo diferente. Tiene los pasos y todo. Véanlo en el libro que les recomendé. Está en la página 104, 105, el procedimiento para pasar. Pero no quiero andar ahorita en cosas de matemáticas, cómo pasarlo. Pero finalmente, esta la podemos transformar de esta forma. U lambda 8pi, ya es evaluando esas constantes. H, C, entre la longitud de onda, la quinta. 1, entre H, C. K, entiendo que esas Ks no las han visto. Lo que pasa es que hay una materia que se llama termodinámica estadística y eso sale de ahí. Y eso lo hizo Boltzmann. Y se acuerdan que Boltzmann ya era antes, era de Maxwell-Boltzmann, estábamos viendo. Entonces, el asunto es que él logró resolver a la perfección o describir a la perfección el problema que se estaba viendo con la absorción y la emisión. Y esta curva se pudo hacer perfecta con la curva de Max Planck, con esta curva. Si graficamos esto, nos da esta azul, que es la curva de Max Planck. Ajá. Esta es la densidad de energía, la longitud de onda. Esta es la temperatura. Esta acá es una constante que se llama la constante de Boltzmann. Eso viene de termodinámica estadística. Tienen todas las funciones de termodinámica estadística que vienen de Boltzmann. Tienen esta forma que está aquí, o muy similar. Entonces esa... Profesor, una pregunta. Sí. ¿La gráfica que obtuvieron es de la emisión o de la absorción del cuerpo? De la emisión. Acuérdate que esta de U es la densidad de energía emisiva. Ajá. Y te acuerdas que la A, que era el coeficiente de absorción, pues es de la emisión. Gracias. Densidad de energía radiante por unidad de volumen, o sea, de la emisión. Entonces, la K es la constante de Boltzmann, que ya era alguien que había trabajado en la estadística antes. Esto era conocido. La velocidad de la luz, la longitud de onda, pero a Planck se le ocurrió meter esta constante H. Ajá. Para utilizar esta constante H, Planck tuvo que asumir algo muy importante, que la energía es igual a esa constante H nu. A nu, ¿se acuerdan qué es nu? ¿Qué significa nu? ¿Frecuencia? Frecuencia. Frecuencia. Ajá. Entonces aquí viene algo muy trascendente porque utilizó fuera de toda esta descripción, o sea, esta descripción es muy correcta y todo, ajusta muy perfecto a los experimentos de acá arriba, pero el asunto por el que la gente no creía, los científicos de la época no creían en los resultados de Planck, es que porque había utilizado esto. Ajá. Que la energía de la radiación es igual a una constante multiplicado por la frecuencia. ¿Qué nos está diciendo esto? Al ser una constante ahí metida, esa H se le llamó después la constante de Planck. Pero lo trascendente es que nos está tratando de decir que la luz debe de ser, tiene energía debe de ser discreta.
Ajá. ¿Qué significa esto de discreto? Solamente múltiplos de la constante H son posibles para valores de energía. Vuelvo a decir, esto quiere decir que la energía es discreta. Discreta no quiere decir que no sea presumida, ¿eh? Discreto en física quiere decir que ocurre en segmentos, que es discontinua. Eso quiere decir discreto en física y en química, que es discreto. Lo contrario de discreto es continuo. Ajá. Continuo y discreto. Ajá. En física, obviamente en español general, lo contrario de continuo es discontinuo. Pero sí, es correcto. La energía es discontinua, discreta. Bueno, pues a la fecha, en los 1900, cuando Planck descubrió esto, pues dijeron, ¿cómo? A ver, yo voy a agarrar una cuerda para saltar y yo veo la onda siempre continua y la energía es continua. Yo puedo medir 10 metros y puedo medir 3 metros y luego en centímetros y en milímetros y así en chiquitito, en chiquitito. Y Planck estaba diciendo que las energías chiquitas debían de ser discretas. Entonces nadie le creyó. Nadie le creyó. De hecho, hasta le pusieron palabra a esto. Cuando la energía es discreta, eso vino con una revolución después científica. Le llamaron que viene en paquetes porque está diciendo que la energía viene en paquetitos, que son múltiplos de H. Ajá, que es la constante de Planck. Todo le está diciendo vienen en paquetitos. Y utilizaron una palabra griega para decir paquete, que esa palabra griega, ¿alguien sabe cómo es? ¿Ya saben a dónde voy? Quantum. Quantum. Ajá. Y entonces, esto que estemos en paquetitos da origen a la mecánica cuántica. Por eso se llama mecánica cuántica, porque es de quantum, que significa paquete. O sea, le puede decir la mecánica de los paquetes. Ajá. Y el principio es que en el mundo chiquito, en el mundo microscópico, la energía viene en paquetes. Ajá. En quantum. Viene en paquetitos. Y ese paquetito es discreto. Bueno, pues nadie le creyó a Max Planck. Pasó desapercibido a pesar de que él les dijo, pero es perfecto, miren, ajusta perfecto. Este es un problema que tenemos desde hace tiempo y nadie lo puede resolver. Ajusta perfecto. Y él llegó a esto con métodos, se le llama ab initio, o sea, desde el principio, sin hacer ajustes, sino que hizo el modelo y empezó a describir, pero tomó esta asunción. Bueno, pues pasó más el tiempo. Bueno, por cierto, el valor actual de H que conocemos es de 6.62 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Pasó más el tiempo. Pregunta. ¿Sí? En la ecuación que anotó la de bueno, de la ecuación de Planck donde dice 8 pi HC, ¿eso está multiplicando al otro? Sí, al otro término. A ver, la voy a Y escribir. el otro término, el -1, ese sí va por fuera Ese va por fuera. del denominador, o sí está dentro igual que en la de Esto va arriba. por fuera. Esto de aquí es el exponente. Esto que lo voy a poner, lo voy a encerrar en rojo el exponente. Esta parte es el exponente. Ajá. Y esto es lambda. Y este -1 es, a ver, voy a escribirlo mejor aquí. Voy a incluso que me pongo con líneas derechitas. Así.
Ah, ok, gracias. Gracias por preguntar. ¿Ok? Entonces, esta es la función que describe, pero el problema, el meollo, es que usted estaba utilizando esta definición de energía que no existía. Pues nadie le creyó. De hecho, a Planck le estaba costando trabajo encontrar trabajo. Y luego saca estas cosas. Él andaba buscando por allá, por acá, y finalmente empezó a trabajar en Múnich, en Alemania. Y ahí resultó que alguien estaba trabajando con esto en un laboratorio experimental. Y dijo, a ver, yo voy a sacarme un modelo, ¿no? Con los resultados experimentales. Resultó que en el piso de abajo ahí estaban trabajando con eso. Y pues escuchó, vio algún seminario y dijo, a ver, voy a intentarlo. Y se le ocurrió esto, pero nadie le creyó. Bueno, pasaron algunos años y había otros fenómenos que tampoco se podían describir con con la mecánica clásica que existía. A la mecánica le vamos a llamar mecánica clásica a la forma de describir matemáticamente el mundo macroscópico. O sea, lo que vemos con nuestros ojos, así una cuerda, todo eso le vamos a llamar macroscópico. Pero este es un problema del mundo microscópico. Bueno, entonces vamos a pasar a otro problema. Ahorita lo vamos a vincular a esto. Esto fue en 1900. Entonces vamos a pasar a otro problema que estaba ocurriendo. Y hay algo que se llama efecto fotoeléctrico. Traté de preparar el experimento, pero me faltó algo. Y lo vamos a hacer la siguiente semana. Pero ahorita les voy a explicar de qué se trata. De hecho, ya lo tenía listo. Lo que pasa es que se oxidó algo. Y chafeó. Y ya no funciona oxidado. Necesito reemplazarlo. Bueno, ¿en qué consiste el efecto fotoeléctrico? Si ustedes ponen una placa de metal y llega luz con cierta energía, resulta que de esa placa de metal se desprenden electrones. Ajá. Esa energía tiene que tener cierto umbral, tiene que superar cierto límite para que se desprendan esos electrones. Si la energía es muy pequeña, no ocurre eso. Ajá. Entonces, a esto se le llama efecto fotoeléctrico. ¿Por qué? Bueno, ¿ustedes tienen una ventana cerca de metal? Cuenta de aluminio. Una ventana de aluminio. Y cuando ustedes se agarran de la ventana de aluminio, ¿se electrocutan? No. No, ¿verdad? Pues se lo agarran y ya. Bueno, eso pasa porque debe de estar bajo cierta energía. La luz visible no es capaz de hacer eso. Ajá. Tiene que ser energía superior y esa energía es energía ultravioleta. Ajá. ¿De qué material es la placa o de cualquier material? De metal. Luego, en algunos de ustedes van a ver qué es un metal. Ahorita, a la definición que a lo mejor tienen de metal no es muy clara. Pero con lo que saben es suficiente para decirles que es un metal.
Entonces, esto lo descubrió, lo observó Hertz. En 1987, perdón, pero en 1887. Ajá, donde no se conocían ni los electrones, pero él veía que había una corriente, hizo un circuito muy especial y veía que había una corriente cuando le ponía cierto tipo de luz. Ajá. Por otro lado, en 1897, JJ, que se llama Joseph John, o sea, Juan José, en español, Thomson, descubre el electrón con otro experimento. Me gustaría ver eso, cómo lo descubre, pero no está en el temario, también está interesante, pero lo pueden leer ahí en el libro. Es muy interesante para que se den cuenta que no estamos basados en mentiras, que toda la mecánica cuántica va a base de experimentos, a base de picar piedra y tratar de entender y explicar la realidad. Ajá. Hertz, el efecto fotoeléctrico. Hertz entonces lo que vio es que si le ponía luz ultravioleta, el metal emitía una corriente, ¿o cómo? Sí, el metal emite una corriente. Ajá. O sea, con luz, le pone luz y el metal empieza a emitir una corriente. Y dice, caray, ¿cómo? Pero, o sea, ¿cómo? Yo no había pensado eso, pues si yo me agarro del metal, pero le pone luz ultravioleta y empieza a emitir electrones. Después, 10 años más tarde, Thomson descubre que esa corriente son electrones con un método. Y ahí viene algo también interesante. Al descubrir que la corriente está formada de electrones, quiere decir que la corriente también viene en paquetitos. Ajá. Viene empaquetada, pero no estaban asociando, decían, ¿cómo? Hay una partícula entonces que transmite la corriente. Ajá. Y entonces empieza a asociar lo de los experimentos de Hertz y Thomson. Y entonces Hertz, ya después dice, Hertz, de hecho, se murió repentinamente, a mitad de los experimentos, no era muy grande, y murió. Y Philip Lennart, que era el profesor asociado del laboratorio de Hertz, decide continuar con los experimentos y él da muchas explicaciones. De hecho, en 1905, gana el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico. Ajá. O sea, Hertz y Lennart dan muchas explicaciones de por qué ocurre esto, ¿no? Y bueno, pues siempre había escépticos y había problemas y todo para ver qué es lo que estaba pasando, pero igual no se podía explicar, a pesar de que Hertz y Lennart y Thomson hicieron muchos experimentos y decían, la realidad está así, no sabemos por qué pasa, pero esta es la realidad y tenemos que encontrar cuál es la explicación a esto, ¿no? Bueno, pues había muchas cosas muy raras con el efecto fotoeléctrico hasta ese entonces. La primera cosa rara es que no se necesitaba acumular energía para que este fenómeno ocurriera. O sea, más bien, esto sigue siendo válido aún, no se necesita energía. Entonces, es la primera discrepancia de esa época. Estoy escribiendo re mal. La
de No panza. entiendo. ¿Cómo es que no se necesita energía, pero se tiene que aplicar luz ultravioleta? No se necesita acumular energía. Acumular es la palabra que, a ver, la voy a poner en rojo. No se necesita acumular energía. ¿Qué quiere decir esto? Para desprender un electrón, puede llegar así rápido un haz así simple y desprende el electrón, un haz de luz. Ajá, aquí le voy a poner luz ultravioleta. Llega un haz y en un microsegundo desprende el electrón. Eso no corresponde a la mecánica clásica. En la mecánica clásica, tú necesitas acumular la energía que tú consideras suficiente para hacer un trabajo. ¿Solo funciona con ultravioleta? ¿Solo funciona con qué, perdón? Con ultravioleta. Sí, ahorita vamos a ver por qué. Luego, otra cosa es que la intensidad debería aumentar. La energía cinética de los electrones. Pero resulta que en este fenómeno no. Tú le puedes poner una luz demasiado intensa y la energía cinética a la que se mueven los electrones va a ser la misma. Entonces decían, esto no corresponde a la mecánica clásica. Con ecuaciones de mecánica clásica no lo podemos resolver. ¿Por qué? ¿Por qué decían la intensidad? Si aumentamos la intensidad, la velocidad a la que salen los electrones debe ser más grande, pero no estaba ocurriendo así. Siempre sale a la misma energía cinética, o sea, la misma velocidad. Solo ocurre con ciertas frecuencias, esa es otra cosa. Solo ocurre en ciertas frecuencias. Y por último, el tiempo de reacción. Es inmediato. Una vez que ustedes arrojan luz ultravioleta a un metal, esto ocurre de forma inmediata, no guarda la energía y después de un rato se acumula y empiezan a salir los electrones, no. Esto ocurre de inmediato. A estos electrones que salen se les llaman a veces fotoelectrones. Son iguales electrones normales, pero le pusieron fotoelectrones. ¿Por qué? Porque bien, foto es de luz, fotoelectrones. Profe, ¿sucede el mismo efecto con microondas? Es diferente, pero ocurre cuando tú lo metes vamos a ver, vamos a poner el espectro electromagnético. Vamos a hacer algo. ¿Me dejas responderte en 15 minutos cuando veamos por qué pasa esto? Y en 15 minutos vamos a comparar las ondas electromagnéticas con el ultravioleta. De una vez les dejo tarea. Meter una cuchara al microondas y ponerle 5 minutos. ¿Y se Todo explota eso mi va micro? pasando. ¿Qué si se quedó mi ¿Explota? Va a casa? pegar mi mamá. Va a explotar el micro, profe. ¿Quiere que me corran de mi casa? Nos van a correr. Estoy ¿Quiere Este que meta truco mi solo se puede celular para hacer una vez grabarlo? en 5.
Estoy bromeando, no, no van a hacer eso, ¿eh? Pero vamos ahorita, déjame responder. ¿Me dices tu nombre? Es que no alcancé a ver. Ceferino. Sigfrido. Espérame tantito, Sigfrido, y ahorita te voy a... Es Ceferino. Perdón. ¿Otra vez? ¿Seferino? Ceferino, sí. Ok, perdón, Seferino. Ok, espérame tantito, Seferino, y ahorita en unos minutos te voy a responder. Bueno. Profe, ¿cómo sabían que era discreto? Si, bueno, yo tengo la idea de que registraban que emitía los electrones porque producía una corriente eléctrica, ¿no? No sé si estoy en lo correcto. Y si producía una corriente eléctrica, pues es continua. Y entonces, ¿cómo sabían que era discontinuo? O, Ah, bueno, que era... a ver, vamos, espérate, vamos todavía, eso es conexión con lo que estamos acá. Planck se le ocurrió describir esta emisión que le llamamos el cuerpo negro y descubrió que los cuerpos calientes emiten, ¿verdad? A cierta temperatura. Ajá. Sí. Acuérdate que Planck dijo, voy a describir esto, incluso las estrellas, el Sol, les dije, por eso emite. Una estrella blanca es mucho más caliente que el Sol porque tiene otra longitud de onda y esta longitud de onda pues la ves aquí, ¿verdad? Azul, las estrellas azules, las estrellas rojas. Ajá. Eso podemos saber la temperatura gracias a esto. Y Planck dijo, pues con este modelo da perfecto. La cosa es que te estoy utilizando algo que es discreto. Esa es la primera parte de la clase que vemos. Estoy utilizando que es discreto y a nadie le gustó esto. Ahora estoy describiendo otro fenómeno diferente. Ajá. Del efecto fotoeléctrico. Ahorita no he hablado nada de que se supiera que era discreto. Todavía. ¿Sí? Ah, ok. Vale, gracias. Ahorita vamos a eso. Bueno, entonces, Una pregunta, donde dice la intensidad debería aumentar, se refiere a la intensidad de la luz ultravioleta, ¿verdad? intensidad, ¿dónde dice intensidad? Ajá, ahí, donde dice la intensidad debería aumentar la energía cinética de los electrones. ¿Con la intensidad se refiere a la intensidad de la luz ultravioleta? Correcto, correcto. La intensidad de la luz ultravioleta. Ujú. Hablo costeño ahora. Intensidad. O hablo como puertorriqueño que casi no pronuncia la última letra. Intensidad. Ujú. Ok. Gracias. Entonces, sí es la intensidad de la luz. Bueno, pues decía, bueno, tenemos que describir esto. Entonces, un científico muy conocido que se llamaba Alberto Einstein, en 1905 sacó su modelito, hizo sus intentos por describir y un modelo y describir por qué ocurre esto. En una de esas encontró que la energía cinética, esto también es importante, que la energía cinética máxima de los electrones es igual a la constante de Planck por algo que se le llama la frecuencia menos la función trabajo. Todos dijeron, no, pero ¿cómo la constante de Planck? Pues si ya habíamos quedado que eso no, por eso no le hicimos caso. Estás loco, o sea, ¿cómo crees que otra vez tú, ya van a empezar todos que con la constante de Planck y que los pedacitos y que los pedacitos? Además, la luz es una onda, ya lo vimos hasta que hicimos el experimento. Boltzmann nos demostró que esto es una onda. Perdón, Maxwell, bueno, es que se llaman ecuaciones de Maxwell-Boltzmann. Maxwell demostró que es una onda y todos sabemos bien que es una onda. Hasta hacían un experimento similar al que hicimos aquí en clase y dijeron, ¿cómo otra vez ya vienes con lo mismo de que los paquetitos?
Bueno, pues había un investigador que pues, no le creía nada a Einstein de sus teorías, decía tú puro papel y puro lápiz, pero aquí la realidad son los experimentos. Se metió al laboratorio, ese investigador se llamaba Millikan. Ujú. ¿Qué dijo que significaba el circulito cruzado? Phi se le llama, phi es la función trabajo. Bueno, vamos a describir. Esta también la voy a poner esta también es para tatuaje. Si quieren hacerse luego un tatuaje, también se la pueden hacer. La otra era la de la energía de la luz, ¿verdad? La E igual a HB. Recordar así mucho, por favor. Ajá. E igual a HB. Ahorita hemos visto las que estoy enmarcando aquí. Hay que recordárselas bien porque las van a usar en su carrera. Ajá. Profesor, ¿y qué es la función trabajo? Es lo que vamos a ver. Entonces dice esto. ¿Qué es lo que nos dice Einstein que obtuvo de sus modelos? Que la energía cinética a la que salen los electrones debe de ser igual a la energía de la luz, porque se acuerdan que es EHB. Acuérdense que eso ya les dije ahorita, de recordar importante igual a H, no, perdón. Ajá. O sea, la energía de la luz menos la función trabajo. La función trabajo es la energía que va a consumir el electrón para desprenderse del metal. Ajá. O sea, la energía cinética máxima es la de la luz menos la energía que se va a gastar para salir el electrón de donde está atrapado, que es en el metal. Bueno, pues Millikan dijo, no, yo no te creo, pues si ya quedamos, que eso no es cierto, ya pasaron los años, ya pasaron 5 años, y dijimos que Planck andaba mal, ya vas a venir tú con tus modelos teóricos y a decir cosas. Bueno, se metió al laboratorio y dijo, pues vamos a medir entonces, tú dices que la energía cinética, ajá, que la energía cinética de los electrones tiene que estar así relacionada, y dijo, pues vamos a hacer una gráfica, ¿no? Entonces midió la energía cinética y midió nu. Ajá. O sea, la frecuencia, y dijo, vamos a poner metal, vamos a hacerlo con un metal 1, no recuerdo cuál, no he leído la bitácora de Millikan para ver con qué metales los hizo. Metal 2, que luego sí me gusta ir a los laboratorios así de estos tradicionales, es como turismo para mí, a ver pero a mí cuando vivía allá no se me ocurrió ir a la universidad a ver si había la bitácora o algo. Y dijo, bueno, pues el metal 1 hizo el experimento y encontró, lo voy a apuntar con este azul, y encontró, empezaba él a ver, me falta aquí líneas. Ya me confundí. ¿Por qué se eliminó la función trabajo en la otra que escribió? O sea, ¿por qué en la de Rosita sí tiene menos la función trabajo y en el otro nada más Aquí, Ajá. por esto es lo mismo. Ya les dije, la energía de la luz es esta, de cualquier onda. Ajá.
y la otra es de los electrones. Y este es de los electrones que salen disparados del metal. Ah, ok. Entonces, como aquí dice, esta es esta misma expresión, ¿verdad? Entonces, la energía cinética de los electrones que salen disparados del metal es la energía de la luz menos la energía que se gasta al salir el electrón de ahí. Eso le llamamos función trabajo. Ah, gracias. Bueno, pues Millikan hizo el experimento y dijo, vamos a empezar aquí, en este punto, ¿no? De esa frecuencia, o sea, frecuencias muy bajas. Y dijo, vamos a ir subiendo las frecuencias. A esta frecuencia no vio nada. A estas frecuencias no vio nada, no hay nada, absolutamente nada en este espacio. Cuando llega a cierta parte de la frecuencia, empiezan a salir los electrones. Obviamente hay un error experimental, que depende de los aparatos, etc. Pero si hacemos una regresión lineal, caray, es una línea. A esta le vamos a llamar nu0, que es la frecuencia umbral. Nu0 es igual a frecuencia umbral. ¿El puntito en el que intercede con el eje de nu es la umbral o es toda la línea? No, este punto. Solamente este punto es la frecuencia umbral. Luego dijo, no, esto no anda bien. Voy a hacerlo otra vez. Y agarró el metal 2 y empezó también, ¿no? Desde aquí. No vio nada. Todo este segmento hasta acá. Empezó a ver cosas. Empiezan a salir los electrones a partir de esta frecuencia. Y ahí dijo, voy a hacer una regresión lineal y otra recta. A esta también sería su frecuencia umbral, pero para el metal 2. Bueno, pues para no hacerla cansada, hizo muchísimos metales y todo salía lo mismo. No veía nada acá abajo a ciertas frecuencias y cuando llegaba a cierta frecuencia empiezan a salir electrones con cierta energía cinética. Entonces, a esto de aquí, que es el mínimo que se requiere, le vamos a llamar, o le llamaron, la función trabajo a esta parte de acá y esta parte de acá. ¿Qué es esto? Esto es una línea recta. ¿Cuál es la ecuación de una línea recta? A ver, Y díganme. es igual a mx más b. Muy bien, y igual a mx más b. ¿Cuál es la ordenada al origen? B. B. Entonces sería esta, ¿verdad? Entonces le vamos a poner, nada más le voy a cambiar de letra, B. Como está del lado negativo, le vamos a poner menos B. ¿Cuál es la pendiente? Bueno, ¿cuál es Y en este caso? La energía cinética. Energía cinética, muy bien. ¿Cuál es X? La frecuencia. La frecuencia umbral. Frecuencia, aquí. ¿Y cuál es la pendiente? Es una constante, ¿verdad? Es una constante. Pues resulta que esa constante es igual para todos los materiales que midió Millikan. Estaba duro y dale que no era cierto y me dio la misma constante. ¿Cuál cree que era el valor de esa constante? La de Planck. La de Planck. Millikan se tuvo que rendir y dijo, está bien, tienes razón. La naturaleza dice que estoy equivocado. Y entonces le dieron el premio Nobel a Albert Einstein en 1913 y le dieron el premio Nobel a Planck porque él fue el de la idea original. Si no mal recuerdo, a Einstein en 1910 y a Planck en 1913. Es por esa razón por la que Einstein ganó el premio Nobel. Hizo muchas cosas, muchas teorías y todo, pero ganó el premio Nobel por dar esta explicación. Esto es el inicio de la mecánica cuántica.
Se le conoce a Planck como el padre de la mecánica cuántica. Y bueno, Kirchhoff, que se acuerdan que fue el que empezó y que dijo, tiene que ver algo con la temperatura, eso pues podría ser también relacionado, pero obviamente hay muchos científicos involucrados. Descubrieron, J.J. Thomson descubrió el electrón, entonces pues también está cuantizado. Bueno, como verán, esto implica que la luz también es una partícula, porque está en pedacitos, ¿verdad? Ya vimos que la energía de la onda está en pedacitos, también con esta multiplicado por esta h. Entonces, hasta ahorita vamos que los electrones están en pedacitos, la luz está en pedacitos, pero tenemos que encontrar algo que nos cuadre, porque veníamos pensando que la luz era una onda nada más, y lo vimos aquí en clase, y resulta que, pues no nada más es una onda. También acabamos de ver que está en pedacitos, y esto es entonces la luz es una partícula. A partir de aquí le vamos a llamar a la luz, a las partículas de la luz, fotones. ¿Qué son los fotones? La forma cuantizada de describir a la luz. O sea, no como onda, sino como partícula. Después vamos a ver cuándo es mejor o por qué tenemos esta discordancia y por qué nadie lo creía, pero a partir de estos experimentos y estas descripciones de Einstein y la necedad de Millikan de querer desmentir a Einstein, ayudó a entender, a iniciar la mecánica cuántica. Obviamente el premio Nobel se los dieron ya cuando ganaron, cuando hubo más descubrimientos, más cosas, y ganaron el premio Nobel. O sea, Albert Einstein sí fue en el 1913 y fueron, que son 8 años, ¿no? Bueno. Una pregunta, es que no entendí cómo sacaron de que de esa ecuación a eso significaba que iba por paquetitos y por que era partícula. Primero, a ver, otra vez. Planck te dice que utilizó esta idea E igual a h nu para su modelo. ¿Te acuerdas del modelo del cuerpo oscuro? Sí. Y Planck utilizó esta, que la energía es h nu. Ajá. Y todos le dijeron, no, pues es que estás mal. Pero resulta que para Einstein poder llegar a ese modelo también utilizó la energía igual a h nu. Entonces le dijeron a Einstein, pues también andas mal. No te juntes con esas personas porque andas mal también. Millikan empieza a hacer el experimento y mide la energía cinética, que es esta función, contra la frecuencia. Entonces aquí está cómo mides. Aquí está, les puse, encontró líneas rectas. Una línea recta, la función de una línea recta es y igual a mx más b. Entonces, les fui describiendo. La energía cinética es igual a y, ¿no? Aquí está. Luego, a una función trabajo de energía cinética, le vamos a poner menos pi, le pusimos ese nombre para asociarla con la de Einstein. Y la frecuencia, y encontró una constante. Aquí puedes determinar la pendiente. ¿Cómo sacas la pendiente de unos puntos? Con una regresión lineal, ¿verdad? Eso ya lo vieron en alguna clase. Sacan la regresión lineal, sacas la pendiente y la ordenada al origen. ¿Sí? Sí. Entonces resulta que el valor de la pendiente era exactamente el valor que decía Planck y que decía Einstein. Exactamente el mismo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que esta bola de teorías a la que nadie les creía, sí es verdad. Entonces, y eso implica que toda la energía está multiplicada por esta constante de Planck, que es una constante universal. ¿Sí? Sí. ¿Va? Vamos a... Profe, Sí. profe, ¿entonces lo demostraron a través de ecuaciones solamente o había algún proceso físico que decía, no, pues sí, se ve que son Es paquetes? lo que les quiero dar a entender en esta clase. Es de teoría, una clase de teoría, pero no son fumadas de teoría. El experimento lo respalda. Millikan llegó a esta ecuación, ¿verdad? Aquí le estoy diciendo qué es lo que le salió. ¿Y qué es lo que salió? Pues que salió que la energía cinética es igual a h nu menos una función trabajo. Y esta h nu implica que toda la energía está cuantizada. Y eso lo encontró él con sus propios ojos, que lo podemos hacer algún día y medirlo. Y vamos a encontrar esta pendiente que es la constante de Planck. O sea, es lo que les quiero dar a entender.
no es una cosa de pura teoría. El experimento llevó a esto y no hay forma de explicarlo más que con esto, con H, no, aquí está la pendiente y la pendiente de fuerza es H. Esto tiene un valor, esa constante que tenía Millikan. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno, vamos a hacer un problema, la profesora Pamela va a hacer un problema con nosotros. Espera, tienes dos dudas, una de Arturo y una de Monse. Ah, ok, no veía. Dime, Arturo. No, profe, entonces digamos, aquí cuando se dan cuenta que la energía o la luz está como cuantizada, eso quiere decir también que de las ecuaciones de Maxwell, las ondas que son ortogonales en el espacio también no son continuas, o sea, esas ondas tienen huequitos. No, vamos a verlo más adelante. Ok. ¿Qué significa? Porque ya ahora vimos, primero les digo que es una onda, que lo vimos en clase, y ahora les estoy diciendo que es una partícula. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la dualidad de las partículas y el Ok. principio de incertidumbre de Maxwell. Eso lo vamos a ver después. Pero ahorita quédense así, de que hay una forma de describir con partículas y una forma de describir con ondas. Y después vamos a ver cuándo se comportan como onda y cuándo se comportan como partícula. ¿Monse? Sí. ¿Por qué la función trabajo está en los negativos de Y, que en este caso pues es la energía cinética? ¿Por qué? Mira, vamos a hacer como lo hizo Millikan. Midió frecuencia bajita, no pasó nada. Frecuencia bajita, no pasó nada. Frecuencia bajita, nada, nada, nada. Hasta que sube la frecuencia hasta este punto, empiezan a aparecer los electrones. ¿Sí? Sí. Hasta ahí te queda claro el experimento. Está bien, hasta ahí empiezan a aparecer los electrones. Pero, si tú sacas de aquí esta línea recta, tiene que tener una ordenada al origen. ¿Sí? Esa ordenada al origen es esta. Ahí. Es esta. Ajá. Y aquí está matemáticamente. La ordenada de origen B es esta. Nada más que aquí le cambiamos el nombre. En vez de ponerle una B, le pusimos la función trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de aquí para acá, esta es la energía. Hasta que llegas a este punto, superas esa función trabajo. ¿Sí? Ok. Por eso están los negativos. Ok, gracias. Entonces, cuando supera cierta frecuencia, y esa frecuencia normalmente está en el ultravioleta, cada metal tiene su propia frecuencia porque tiene su propia función trabajo, porque el enlace que tienen los electrones al metal es diferente en cada metal. Entonces, ¿la función trabajo está asociada con la frecuencia? Sí, sí, correcto. O sea, cuando llegas a la frecuencia umbral, aquí sustituyes este valor de frecuencia umbral, la energía cinética es exactamente cero. Y tantito más arriba, una frecuencia tantito más arriba, es cuando esa energía cinética ya aparece, o sea, los electrones empiezan a aparecer. Ok, ya, gracias. Profesor, entonces cuando se supera la función trabajo es cuando se liberan los electrones. Cuando se superan la función trabajo, sí, cuando se supera la función trabajo, correcto. Esa se le llama la Gracias. frecuencia umbral, es correcto. Cuando se supera o es igual, ¿no? Sí, cuando es, bueno, o sea, justamente cuando es igual, al tantito arriba aparece el primer electrón. Muy bien. O sea que es lo mínimo. Sí, la Se frecuencia puede. es lo mínimo para que aparezcan los electrones, por eso es el umbral. ¿Sí? Bueno, tienes 17 minutos, Pamela, ¿cómo ves? ¿Así o así? Así. Pues es que sí está larguito. Podremos intentarlo a ver si llegamos a solo una parte. Y además faltaba la duda que te había hecho el chico Seferino, ¿no? ¿O esa hasta el final? Sí, 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 sí. Me preguntaste, ¿pero ya te quedó claro o todavía no? ¿Ya estás viendo en Netflix, Severino? No, profe, sí, creo que ya me quedó claro. A ver, ¿nos puedes repetir la duda para que
para que recordemos cuál era. Ah, sí, era si eso también aplicaba para la luz, no, para las microondas. Si no se necesitaba fuerzas de una luz ultravioleta, sino si también podría utilizarse microondas. Ah, sí, bueno, vamos a ver ahora. Aquí tenemos que la luz, que la frecuencia necesita un umbral, es el mínimo de frecuencia, o sea, el mínimo de energía, porque se acuerdan que la energía va relacionada con la frecuencia, según esta expresión de Planck. Bueno, voy a... Profe, una pregunta rápida. ¿Qué dijo que eran los fotones? Los fotones es una cuantización de las ondas electromagnéticas. Espérenme, es que lo estoy buscando en internet para buscar una imagen. ¿Tienen como alguna unidad para expresarse o algo así? ¿Tiene una qué? ¿Como unidades para expresarse o algo así? ¿O nada más? Sí, sí hay unidades para expresarse. Entonces, a ver, ¿nos puedes decir, Seferino? El ultravioleta está aquí. Mayor energía siguen los rayos X, luego siguen los rayos gamma. Aquí está el visible. Menor energía del visible, el infrarrojo. Luego el microondas y el radio. Las ondas de radio. ¿Qué me dices? ¿Con microondas podemos obtener efecto fotoeléctrico? ¿Seferino? Sí, profesor, es que lo estoy pensando porque Bueno, debería tener la misma energía, ¿no? ¿Perdón? Debería de llegar a una cierta energía para que se produzca a una cierta frecuencia, ¿no? Y no llega a esa cierta frecuencia. Ajá. Y entonces el microondas, ¿tú crees que vamos a ponerlo aquí? Lo voy a poner aquí al lado. Pero entonces los rayos X y los rayos gamma sí podrían. ¿Correcto? Dependería del material. Sí, pero todos en el ultravioleta ya empiezan a emitir. A ver, vamos, a ver, piénselo todos, no se lo dejen a Seferino. Él nos preguntó, pero es algo interesante para todos. A ver, estamos en el visible. El visible les dije que no, pero el ultravioleta ya empieza a emitir. Los rayos X sí, los rayos gamma. Entonces, ¿el infrarrojo creen que lo haga o no funcione? No. No, porque las frecuencias infrarrojo están más a la izquierda. El microondas. Tampoco. Tampoco. El microondas empieza, por ejemplo, el radio es aquí con lo primero que empezó, Millikan, las ondas de radio. Luego le subió a las ondas de microondas, luego le subió al infrarrojo, luego le subió al visible, hasta que llegó al ultravioleta empezaron a aparecer. Entonces, estas frecuencias están en el ultravioleta. Lo que vemos en el microondas es otro fenómeno. Sí se emiten electrones, pero es otro fenómeno. Profesor, entonces la frecuencia umbral, que era la que se necesitaba, ¿está asociada también con el tipo de onda? La frecuencia umbral Con el trabajo, ¿no, profe? está asociada con estas dos. Mira. O sea, la frecuencia umbral es justo cuando aparecen los electrones. Cuando la frecuencia umbral es aquí, cuando tú pones la frecuencia umbral, esto te va a dar cero, ¿no? Porque la función trabajo quiere decir que la función trabajo y este término de aquí son exactamente iguales. Es el momento justo en el que la energía cinética empieza a aparecer, o sea, los electrones empiezan a aparecer. ¿Sí queda claro? O sea, si tú sustituyes esta frecuencia umbral aquí, entonces esto daría cero. Es justo cuando aparece. Si pones un valor tantito más arriba de la frecuencia umbral, ya esto deja de ser cero y va a valer
1, 2, 3, etc. Y entonces esa frecuencia umbral está asociada con la frecuencia de los rayos ultravioleta y así. Con la frecuencia de los rayos ultravioleta, sí, correcto. Profe, así como lo mínimo de ondas es el ultravioleta y lo mínimo es bueno, lo otro que es mínimo, o sea, lo mínimo que se puede utilizar es las ondas ultravioleta. Y bueno, mi pregunta es Ajá. si hay una escala también, bueno, una cantidad mínima de trabajo que se tenga que utilizar. Sí, o sea, cada material tiene su cantidad mínima de trabajo. Ajá. O sea, pero depende del material. No Ujú. es como aquí que en general necesita cierta, bueno, la longitud de onda de ultravioleta. Otra vez, que como que te escuchas muy bajito. Que si no es en general, como por ejemplo, para que se empiecen a ver los electrones, la longitud de onda ultravioleta, o sea, no es en general una cantidad de trabajo mínima. Sí, necesitamos una cantidad de trabajo mínima. Ajá, correcto, y esta es la frecuencia. Pero tiene un valor específico. ¿Tiene un trabajo qué? Un valor específico. Pues para cada metal. O sea que cada metal le va a dar el valor específico a la función de trabajo, ¿no? Correcto. ¿Y es en los problemas me la va a dar o la tenemos que sacar? ¿Otra vez? ¿Es en los problemas o no la va a dar? ¿No lo va a dar el trabajo o No, lo eso tenemos? lo van a sacar. De hecho, Pamela nos va a describir cómo hacerle. Ok. Creo que había una pregunta en el chat, pero no sé si ya se la contestaron. Dice Mauricio, pero igual se tiene que considerar el umbral del material, ¿no? Es decir, la frecuencia de la luz debe superar sí o sí al umbral del material. Frecuencia, sí, sí o sí la frecuencia debe superar el umbral del material. Y ese material, pues depende del metal, ¿va? Entonces, metal 1, metal 2, metal 3, todos tienen diferente umbral y diferente función trabajo. 8 minutos más para dudas o ya quedó claro todo. Yo, profe, Con una que no los sé si es rayos. un... No, tú primero, Fer. Nada más era la pregunta si cómo funciona con los rayos X tiene que ver eso con las radiografías, eso ya es otra cosa. No, es otra cosa, que los que lleven estado sólido verán, pero es otra cosa. Ok, gracias. Bueno, mi compañero, no sé si quería preguntar algo. Lo que ocurre con los rayos X es difracción. Lo que pasa es que la distancia que tienen los rayos X ya está muy similar a la distancia entre entre los átomos. Y ocurre algo que se llama difracción. Ujú. Gracias. Tiene que ver con lo que vimos, de hecho, pero no concierne mucho a la clase. Gracias. Profe, a mí no me quedó muy claro por qué el ultravioleta, el rayos X y gamma sí desprenden electrones, pero el microondas y el infrarrojo no. ¿Es por la longitud de onda? A ver, otra vez. Tu duda lo puedes plantear diferente, no te entiendo bien. Que si por la longitud de onda, las microondas y el infrarrojo no desprende electrones cuando se le somete al material, Ah, ok. como lo hace el ultravioleta.
A ver, la longitud de onda. Les dije, tatúense una. ¿Cuál es? C igual a nu por la longitud de onda, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Entonces la longitud de onda y la frecuencia están relacionadas. Entonces les dije, si sube la frecuencia, baja la longitud de onda. Perdón. Sí, si sube la... Sí, están relacionadas. Sube la frecuencia y el otra baja, ¿verdad? Para que esto sea una constante. ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Sí, todo claro. Ok. Luego acabamos de ver que Planck dijo que es igual a h nu. ¿Puedes sustituir esta en términos de la longitud de onda? ¿Cuánto queda? Díctamela. Puede ser la energía es igual a h por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. H por la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Entonces, ¿depende de la longitud de onda? Sí. ¿La energía? Sí. ¿Sí? ¿Depende de la frecuencia? También, porque están relacionadas. Muy bien. Entonces, la energía depende de la longitud de onda y depende de la frecuencia. Esa energía está aquí, ¿verdad? Tú puedes escribir esta misma expresión en función de la longitud de onda. ¿Sí? ¿Cuál es la frecuencia que necesitas? Más de la frecuencia umbral. ¿Cuál es la longitud de onda? Más de la longitud de onda umbral. ¿Cuál es la energía que necesitas? Más de la energía umbral. O sea, esta frecuencia la puedes convertir en energía de cualquier forma. ¿Sí? ¿Queda al 100? Sí, profe, gracias. Ok. Y entonces también la frecuencia umbral es específica de cada material. La frecuencia umbral es específica de cada material. Correcto. Igual que la función trabajo. Es específica de cada material. Ah, ok, gracias. ¿Dudas? Es específica de cada material, pero siempre el mínimo es la ultravioleta. Sí. Creo que hay algunas en visible. No, muy cerca del visible. Creo que no. No es cierto, casi todas están en el ultravioleta. ¿Dudas? ¿Todo bien? Como dicen Creo los que no. españoles. Muy bien. No, creo que ya no. Sí nos aventamos los 8 minutos en las dudas. Bueno, pues nos vemos la siguiente clase. Me alegro que hayan entendido todo, que esté súper bien. Y bueno, iba a dejar tarea, pero primero yo creo que es mejor que hagan el problema que va a dejar Pamela, porque el problema que estoy dejando tarea es un poco más avanzado a lo que Te los enseño y que lo intenten hacer y lo resolvemos el lunes o el lunes lo resolvemos entre todos. sería buena idea. Sí, puedes compartir, tú ya tienes permiso. Ok. ¿Ya se ve? Ya vemos. Sí. Sí. Este es el problema, ¿no? Ya con lo que vieron hasta ahorita con Marco y todas las preguntas que le estuvieron haciendo, creo que ya lo pueden resolver. Pero de todos modos lo vamos a intentar resolver juntos el martes, ¿no? Este es el problema. Tienen un haz con longitud de onda de 350 nanómetros que es irradiado sobre una lámina de calcio, la cual posee una función trabajo de 2.9 electronvolts. Lo que tienen que hacer es calcular la energía
cinética que van a tener esos electrones o fotoelectrones, como les dijo Marco, la frecuencia umbral y explicar si al irradiar la lámina con una longitud de onda de 750 nanómetros vamos a observar el fenómeno. Creo que ya con lo que las dudas y todo eso sí lo podrían resolver. De todos modos, si tienen duda, pues me avisan y si no, pues lo vamos a resolver el lunes todos juntos, ¿sale? Oye, Pame, Mande. ¿el electronvolts es la unidad o es para convertir las unidades? Es la unidad de la función trabajo, pero pues en efecto la tienes que convertir a nuestro sistema internacional de unidades, ¿no? Ok, gracias. Sí. ¿Ya le tomaron screenshot o algo así? Sí. Va. Va. Cualquier cosa, pues ya saben, nos preguntan y de todos modos lo vamos a resolver pues el martes, pero sí inténtenlo para que sea como que participativo esto, ¿va? Sí. Bueno, pues que tengan buen cierre de semana. Una pregunta. Les vaya Bueno, súper. no sé si se puede porque, bueno, tiene más que ver con lo de, bueno, ya que no tenemos otras dudas de este tema, sino más bien con lo de bueno, es que yo sí me descargué el programa que usted dijo, profe, y es que ahorita estaba intentando probar lo de, como dijo, lo de 3D con el plugin, pero me dice que necesito poner stacks. Y ya vi en qué apartado le tengo que poner los stacks y me parece una herramienta de selección, pero no sé qué se supone que tengo que seleccionar. Déjalo hago rápido. Se pueden ir los que quieran porque ya estamos en el tiempo. Lo voy a hacer rápido para que veas cómo lo puedes hacer. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias, Pame. Nos vemos el martes. Nos vemos, cuídense. Nos vemos. Hasta luego. Profe, buen día. Nos vemos, que les vea bien. Este es el programa. Voy a abrir la imagen de la clase. Ay, no sé dónde la dejé. Estructura de la materia. 2021, aquí está. Voy a abrir cualquiera de las imágenes de la clase y le voy a poner Open. Aquí voy a abrir esta. Ahí está, ¿no? Esa es esa. Luego la voy a recortar para que no aparezca mi mano y eso, ¿no? Entonces ya no lo voy a recortar. Le voy a poner aquí imagen, recortar, crop, ¿no? Ahí está. Ya nada más estamos analizando este pedazo. Luego hay que convertirle en negro. Aquí te vas en plugins, filtros, transformar color en X y Y, blanco y negro. Ahí está. Es esta ahora. Es la misma. Y ahora lo que tenemos que hacer es plugins 3D y las tenemos que, aquí hay dos tipos. Le voy a poner que interactivo. Y entonces ya te sale ahí esa imagen y ya está ahí en 3D. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ah, sí, muchas gracias. Es que no sé por qué a mí me pedía algo de stacks, pero tal vez era porque no lo recorté o algo así. No sé, pero sí hay que convertirlo en blanco y negro. Entonces ya aquí ya ves claro cómo se hizo una onda, ¿verdad? Aquí se ve los máximos y los mínimos. Aquí le puedes mover el smoothing y cuanto más. Esta es la imagen pura, pero pues tiene muchos píxeles. Pero si le pones smooth aquí ya te sale. ¿Va? ¿Y se pueden medir de ahí las distancias? O sea, si mido la distancia de pico a pico, ¿se puede ocupar para el problema? Pues sí, pero aquí no viene la moneda, entonces ya no la puedes mover así, de hecho. Entonces, o sea, si la ves, la pantalla, la de frente se ve así, pero esta está graficada a la altura, tiene la intensidad. Ah, ok. Pero entonces no se puede poner a escala esto y ya hacerlo para medir directamente de pico a pico y ocupar la distancia más exacta en el problema. No, creo que la moneda no se ve, cuando la haces la transformación no se ve la moneda. Ah, ok. En Muchas un análisis gracias. aparecía mi mano así hundida, pero no se alcanza a ver. Ok, muchas gracias, profe. Vale, cuídate, que estén bien, que tengan buen fin de semana. Voy a parar ya la grabación. Igualmente, profe, hasta luego. Chao.